Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salgan a recibirlo». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dennos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta Jesús, el gran maestro de la parábola, una historia sencilla de unas mujeres doncellas, unas sensatas, que con la lámpara llevaban la alcuza, un poco de reserva, una pequeña bodega de aceite para mantener encendida la lámpara, y otras doncellas, 5 de ellas, que eran necias, no prudentes, y no habían guardado esa pequeña bodega o alcuza de aceite para que su lámpara se mantuviera encendida. Llega el novio, signo por excelencia de Cristo, que ha tardado en llegar. Unas tienen la luz encendida en la lámpara y pueden entrar al banquete nupcial, las otras no. Toda esta parábola, ciertamente con una alta carga simbólica, nos deja enseñanzas sustanciales para nuestra vida. La primera, estamos ante el caso de escoger entre 2 caminos: la vida sensata o la vida necia. Nuestro santo de hoy, al parecer, había escogido la vida necia, la de los placeres, la de la frivolidad, la de las vanidades, y luego encontró que allí no había la verdad suficiente ni la plenitud para una existencia humana vivida con honestidad. Por eso buscará la vida sensata, centrada solamente en Dios a través del misterio de su Hijo Jesucristo. Pudiéramos afirmar también que la lámpara de estas mujeres es en el fondo la lámpara de Dios, que debe de estar siempre encendida en nuestros corazones por la fe, que nos lleva a sobrenaturalizar muchas situaciones y circunstancias personales. La fe que nos lleva a reorientar de manera radical nuestra vida, a buscar asumir la existencia como un proyecto de servicio, de entrega a los demás, y no simplemente como lo que nos propone el mundo, vivir encerrados en nosotros y solo para nosotros mismos. Podríamos sacar 3 sencillas conclusiones muy luminosas para nuestra vida personal. La primera: quien no vive según lo que cree Cristo, termina por creer según cómo vive el mundo. En el fondo, si no vivimos según los valores de Jesús y por el contrario nos dejamos guiar por los valores del mundo, terminamos haciendo de la mundanidad, de las vanidades, nuestra profesión de fe personal. Creer que el dinero es la máxima de la vida, creer que el placer es la meta suprema del hombre, creer que vivir explotando a los demás o por lo menos sobre los otros es el gran paradigma de la existencia. Si no vivimos según lo que creemos, el evangelio del amor y del servicio en Jesucristo, terminaremos asumiendo nuestra existencia de una manera distinta y creyendo eso que vivimos, el egoísmo, el pensar en nosotros. Una segunda gran conclusión de este evangelio es: debemos de tener encendida la luz, la lámpara que acompaña nuestros pensamientos,
nuestros deseos más profundos, nuestros sentidos que nos conectan con el mundo exterior, el ver, el escuchar, el hablar. Debemos finalmente mantener encendida la lámpara que ilumina nuestras acciones. Sabemos por el pasaje evangélico que el ojo es lámpara para el cuerpo, pero si ese ojo está dañado, ¿cuánta oscuridad habrá en nuestra vida? La luz de Cristo nos lleva a mirar la vida de otra manera. Pudiéramos nosotros, de alguna forma, decir, ¿qué es lo que yo pienso? Pienso de una manera muy humana, muy egoísta, muy conveniente, o pienso la manera de Cristo. Mis deseos son simplemente deseos egoístas, deseos orgullosos, deseos calculados de conveniencia personal, o son los deseos del corazón de Cristo, de servicio y de entrega por la humanidad. Mis sentidos, el ver, el escuchar, el hablar, son los sentidos personales del mundo, el ver lo que ve el mundo, como dice precisamente el apóstol, la concupiscencia de los ojos, el oír lo que no vale la pena, el hablar vaciedades, o por el contrario, mis sentidos que me comunican con el mundo exterior, el ver, el oír, el hablar, son los sentidos con los que Cristo ve, oye y habla. Finalmente, en este segundo punto nos podríamos preguntar, mis acciones, mi forma de proceder, ¿es mi forma personal, muy humana, o es la forma de Cristo? Pablo nos enseña, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso nos tenemos que preguntar, si tenemos la lámpara encendida de la fe, ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿Qué desearía Jesús en mi lugar? ¿Qué hablaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Esa es la lámpara encendida de la fe, de la confianza en Dios, que me lleva a inspirar otra escala de valores y actuar de manera diferente en mi existencia. Una tercera y última conclusión es sobre este tema de la vigilancia, reconocer que el hoy que vivimos es simplemente fruto del ayer, de los meses, de los años anteriores. El hoy de mi vida simplemente es el resultado de un ayer donde hubo estudio, donde hubo esfuerzo, donde hubo disciplina, o por el contrario, si el hoy está lleno de oscuridad, de equivocaciones, es probablemente porque en el ayer de mi vida, en el ayer de mi historia, quizás no vigilé, quizás no fui una virgen prudente o sensata como la de la parábola evangélica. Reconozcamos que las cosas no nos vienen al azar, son el resultado de una sumatoria de decisiones acertadas o equivocadas. Igualmente, y con esto concluimos, el mañana es fruto de las decisiones, de la vigilancia, de la disciplina que tenga en el hoy de mi vida. Tú decides, amigo, ser sensato con tu existencia, construir tu vida sobre roca, o por el contrario, tomar decisiones equivocadas de manera muy mundana y luego no te quejes de por qué tu vida terminó como ha terminado, por qué tu matrimonio terminó como ha terminado. Señor, dame la sabiduría, dame la sensatez para tomar decisiones adecuadas y estar vigilante sobre mi vida. Amén. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear,
yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz por toda. Una segunda gran conclusión de este Evangelio es: debemos de tener encendida la luz, la lámpara que acompaña nuestros pensamientos, nuestros deseos más profundos, nuestros sentidos que nos conectan con el mundo exterior, el ver, el escuchar, el hablar. Debemos finalmente mantener encendida la lámpara que ilumina nuestras acciones. Sabemos por el pasaje evangélico que el ojo es lámpara para el cuerpo, pero si ese ojo está dañado, ¿cuánta oscuridad habrá en nuestra vida? La luz de Cristo nos lleva a mirar la vida de otra manera. Pudiéramos nosotros, de alguna forma, decir, ¿qué es lo que yo pienso? Pienso de una manera muy humana, muy egoísta, muy conveniente, o pienso la manera de Cristo. Mis deseos son simplemente deseos egoístas, deseos orgullosos, deseos calculados de conveniencia personal, o son los deseos del corazón de Cristo, de servicio y de entrega por la humanidad. Mis sentidos, el ver, el escuchar, el hablar, son los sentidos personales del mundo, el ver lo que ve el mundo, como dice precisamente el apóstol, la concupiscencia de los ojos, el oír lo que no vale la pena, el hablar vaciedades, o por el Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron:
por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta Jesús, el gran maestro de la parábola, una historia sencilla de unas mujeres doncellas, unas sensatas, que con la lámpara llevaban la alcuza, un poco de reserva, una pequeña bodega de aceite para mantener encendida la lámpara, y otras doncellas, 5 de ellas, que eran necias, no prudentes, y no habían guardado esa pequeña bodega o alcuza de aceite para que su lámpara se mantuviera encendida. Llega el novio, signo por excelencia de Cristo, que ha tardado en llegar. Unas tienen la luz encendida en la lámpara y pueden entrar al banquete nupcial, las otras no. Toda esta parábola, ciertamente con una alta carga simbólica, nos deja enseñanzas sustanciales para nuestra vida. La primera, estamos ante el caso de escoger entre 2 caminos, la vida sensata o la vida necia. Nuestro santo de hoy al parecer había escogido la vida necia, la de los placeres, la de la frivolidad, la de las vanidades, y luego encontró que allí no había la verdad suficiente ni la plenitud para una existencia humana vivida con honestidad. Por eso buscará la vida sensata, centrada solamente en Dios a través del misterio de su Hijo Jesucristo. Pudiéramos afirmar también que la lámpara de estas mujeres es en el fondo, al contrario, mis sentidos que me comunican con el mundo exterior, el ver, el oír, el hablar, son los sentidos con los que Cristo ve, oye y habla. Finalmente, en este segundo punto nos podríamos preguntar: mis acciones, mi forma de proceder, ¿es mi forma personal, muy humana, o es la forma de Cristo? Pablo nos enseña: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso nos tenemos que preguntar, si tenemos la lámpara encendida de la fe, ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿Qué desearía Jesús en mi lugar? ¿Qué hablaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Esa es la lámpara encendida de la fe, de la confianza en Dios, que me lleva a inspirar otra escala de valores y actuar de manera diferente en mi existencia. Una tercera y última conclusión es sobre este tema de la vigilancia, reconocer que el hoy que vivimos es simplemente fruto del ayer, de los meses, de los años anteriores. El hoy de mi vida simplemente es el resultado de un ayer donde hubo estudio, donde hubo esfuerzo, donde hubo disciplina, o por el contrario, si el hoy está lleno de oscuridad, de equivocaciones, es probablemente porque en el ayer de mi vida, en el ayer de mi historia, quizás mondo la lámpara de Dios, que debe de estar siempre encendida en nuestros corazones por la fe, que nos lleva a sobrenaturalizar muchas situaciones y circunstancias personales. La fe que nos lleva a reorientar de manera radical nuestra vida, a buscar asumir la existencia como un proyecto de servicio, de entrega a los demás, y no simplemente como lo que nos propone el mundo, vivir encerrados en nosotros y solo para nosotros mismos. Podríamos sacar 3 sencillas conclusiones muy luminosas para nuestra vida personal. La primera: quien no vive según lo que cree Cristo, termina por creer según cómo vive el mundo. En el fondo, si no vivimos según los valores de Jesús y por el contrario nos dejamos guiar por los valores del mundo, terminamos haciendo de la mundanidad, de las vanidades, nuestra profesión de fe personal. Creer que el dinero es la máxima de la vida,
creer que el placer es la meta suprema del hombre, creer que vivir explotando a los demás o por lo menos sobre los otros es el gran paradigma de la existencia. Si no vivimos según lo que creemos, el Evangelio del amor y del servicio en Jesucristo, terminaremos asumiendo nuestra existencia de una manera distinta y creyendo eso que vivimos, el egoísmo, el pensar en nosotros.